Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cristiano Cotidiano. Hola. Hemos vuelto. Volvimos. ¿Qué es la que? Estábamos funados. No estábamos desaparecidos. Una merecida vacación. Una merecida vacación. ¿Vacaciones? Hoy ¿Fueron han vacaciones? pasado tantas cosas desde la última vez que grabamos. Amigos, ¿fueron vacaciones? Sí, bueno. Fueron vacaciones. Mira, Tú sí. hagamos un recuento de todas las cosas que han pasado mientras en este tiempo que no grabamos. Lo importante. Subió el dólar. Lo importante. Convención. Todos viajamos a Colombia, fuimos a la convención. de Exacto. la iglesia. Espectacular. Muy bueno. Espectacular. Conocimos al gran pastor Rick Warren. Una máquina, el hombre. Si tú eres cristiano, un cristiano de verdad, conoce el libro Una vida con propósito. Y si no conoces ese libro, Y si no no eres conoces- cristiano de verdad. No eres- Soy un Puedes cristiano, retirar- no desconéctate. soy un cristiano Deja de seguir. cotidiano. No. Pero bueno, fuimos a la convención. ¿Qué otra cosa pasó? El negro se pegó las medias vacaciones. Sí, el negro se va a vacaciones. Oye, andáis puro llorando y fuiste el que más salió. Andáis puro llorando. así. Andaba, No, que no sé llorando. si voy a ir. Si volviste ayer. No compró ni comida. ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegué? Puros dólares, así. No, la semana pasada. ya. O sea, Gracias a que los atemporal. suscriptores. Tenemos que agradecer, gracias ¿Qué a otra los suscriptores. cosa? Él se toma Sí. vacaciones gracias a nuestros suscriptores. ¿Qué otra cosa pasó? Pato Drum cambió el auto. Para no coger la- Mira, cambió el auto. Pato Viste Drum. que yo me tuve vacaciones y tú cambiaste el auto. Gracias por todo lo que se suscribe. ¿Qué más pasó? ¿Qué me pasó? Que elimina- Adoptamos un perro. ¡Oh! ¿Verdad? El Booker. El gran Booker T. Por ahí anda, por ahí anda. Por ahí anda. Hay que otra traerlo un cosa? día, hay que traerlo. Hice mi primer matrimonio. Oh, no, hablaba de eso. Qué Primer bueno. matrimonio. Vamos a conversar después en un bloque. Dirigiste Vamos a hacer un blog y una sección. Procediste Sí. tu Sí. primer... Vamos a empezar a cobrar, sí. Pastor, no pienses Oye, solo en la no, plata. no se cobra por matrimonio, no se cobra. Los pastores no cobran No, por... pastores de verdad no cobran con la santa. Ah, no, hermano. Yo. Yo. Tenemos Está una en cuenta. deuda. Tenemos una cuenta pendiente. Yo. Oye, pero sabéis que fue accidental el matrimonio. Fue un matrimonio. ¿Estuvimos todos? Sí. La música estuvo. Lo único. Con esto. Ya no hablamos más de este tema, pero. Hermano. Cuando estábamos ahí. Y tenían la música puesta. Sonó un anuncio de YouTube, por hermano. La abuela ordina. No te puedes hacer un anuncio de YouTube en un matrimonio. Uy, ¿y temporada de matrimonios? Temporada de Se viene- matrimonio. Se viene otro Ah, matrimonio. bien. Mira, esta misma semana, Es cuando vean este capítulo. Nosotros no vamos a estar. Vamos a estar. No, pero Pero, En el pero bailoteo. necesitamos todos invitados. ¿Sí? ¿Tú ¿No te te has has invitado? invitado? ¿Yo Sí. estoy invitado? ¿Tú estás ¿tú invitado? estás invitado? ¿Estás invitado? Sí. ¿Legal? No. ¿Y tú también? Yo sí. Pero no va a ir, Vamos, pero sí. Va a ir a otro matrimonio. va a ir a otro, si Sí, me gusta, ahí. va a otro Sí, matrimonio. matrimonio. Yo soy ahí. Y que haya llegar a la comida. No. Sin vergüenza. Sin No, vergüenza. ¿Y qué Soy- pasa en casa? Está todo Soy pagado, fan. está todo ¿Qué pasa? programado, está todo pagado. No, soy, Dijo que iba a ir a otro matrimonio y va a ¿Por llegar a qué? comer. Jamás. no soy picante. Jamás. No voy a llegar así a comer al matrimonio. Jamás, yo nunca he hecho eso. Pero y que no iba a ir a trabajar a otro matrimonio. No, contraté gente, amigo. Ah, ya. Ahí está, Contratada, está personal. bien. Ya está pagado, está pagado. El mismo terno, la misma camisa. En agosto hay programado otro matrimonio. En eso no estás invitado. Ahí. Ahí no tengo Es muy idea. nosotros nomás. Así Ahí vale, nosotros. vale. Pero, ¿qué otras cosas pasaron mientras no grabamos? Volvió el campeonato nacional. Colo Colo. No, Colo sí. Colo ganó. Colo Colo. No, pero a ver, Serenita ¿qué Colo más? Colo. Otra cosa, han pasado muchas cosas. El rolo va a ser papá, ¿no? No importa cuánto. No importa cuánto. En cualquier época. Siempre. Terminamos el techo. Siempre. Ahí, Felicita al techo, Rolo porque no. va a ser papá. No importa qué año sea, amigo. Hay planes de Ah, un bebé más. y bueno, Oye, ¿y tú ya sabís qué es tu bebé? Todavía no. Es un bebé más. ser humano. Otra cosa que pasó, mi suegro, una escala de 50 horas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Más largo el viaje. ¿Qué Fue hizo? 50. No, fue como 30. No sé si tirar una escala de 50. Yo estuve cada 24. 24, sí. Puede haber. Pero bueno, eso en resumen, lo que nos comprometemos ahora Volvimos. Todas las semanas. Volvimos. a hacer contenido. Pero Agarramos el falta ritmo. un saludo a un integrante de este podcast. Que volvió a su país. Volvió a su tierra. Volvió a su tierra. Muestra la foto. Tomó a su hijo y dijo, ya, me voy a buscar nuevos Se horizontes. devolvió por Colchane. Y fue a Colchane con su hijo a... Saludos, Mario. Saludos, Mario, que te vaya bien en la frontera.
Éxito. Esperamos que Cuidado con vuelva la, sano y salvo. con la bomba. La antipersonal. No, Mario La Andrés bomba está en su tierra querida, La tierra amarilla. Tierra Amarilla. Tierra Amarilla. Ahí está el burrito, Tierra Amarilla. Esta foto es de ahora, ¿eh? Ahí está la familia. Ahí, Un saludo a la familia. familia Rivera. Así que bueno, eso. Nos vemos el próximo. No, Eso fue todo. Eso solamente queríamos. no, eso es un paréntesis para que ya la gente sepa que volvimos de las vacaciones de grabar. Así que vamos toda la semana ahora. Espero. Toda la semana, ¿no? Sí, Vamos pues. a grabar. Sí. Yo te contesto que sí toda la semana. Compromiso de grabar todas las semanas de aquí a fin de año. Si Dios Nuestro quiere. público. Si Dios quiere, por nuestro público. Vamos a hacer buen testimonio que nuestras palabras ¿Cómo? sean ¿Cómo da el pase? acorde a nuestros hechos. Porque hay que ser buen testimonio. Hay que ser buen Doctor testimonio, no podemos decir vamos a subir video toda la semana y no subimos nada, no podemos ser mentirosos. ¿Y qué es ser buen testimonio, pastor? Ser buen testimonio es ser como yo. Ser como usted, pastor. Que Ser como yo soy buen Muy bien, pastor. Que Sí, ser como pastor. usted. ¿Pero usted siempre ha sido buen testimonio, pastor? No. No. Ahora poquito, ¿no? Hace poquito. Este año cambié. Este año, ¿no? que no soy buen testimonio. No, pero es que igual queremos hablar de eso hoy día. Po, porque todos, espero yo, hoy en día seamos buen testimonio. Somos buen testimonio, ¿no? Sí. Sí. Si le preguntamos a la esposa de cada uno, ¿pueden decir lo mismo? Llevémosla alto. Están ahí. El joven ahí es buen testimonio. Ese ¡Ay, joven la es buen técnica! ¿Cómo se testimonio. reduce No, cada sí. semana, mira? Que a uno de todos los que eran. Haciendo todo. Está jugando. Es buen testimonio, joven. Buen testimonio. ¿Tú, Carlos, puedes decir que eres buen testimonio? Y. Lo Como dice. complicaste, lo complicaste. Lo Ay, pues no voy a complicaste. dudar. No, ¿Por qué dudar? Es que no quería. ¿Qué no querías? No, es ser soberbio. Ser autorreferente. Que te aleaba de la boca ajena. Que te lave la boca. No. No ser autorreferente. Pero es que uno también tiene una. No es ser autorreferente. No, es la voz interna, la voz interna. Que... Sí, pues, si tú me preguntas a mí, yo te puedo decir si hoy en día yo sí soy un buen testimonio. ¿Y tú? ¿Tú? ¿Sí? Pero que estoy- tanta inseguridad. No, que estoy por encarar. Sí, man. ¿Tú, Pato Drum? Uy, qué bola. ¿Qué? Sí, sí. Una pelusa. ¿Tú, Pato Drum? Sí. Pato, Sí. sí, eres un buen testimonio. Gracias. ¿Tu rol? Sí, voy a hablar así. Bueno, Ah, que ahora sí. eres un buen testimonio. Porque si no, no se mira nada de lo que estamos haciendo aquí. Sí, no, en realidad. Yo supongo que somos buen testimonio. O sea, obviamente uno, como dice el Carlos, no. ¿Por qué siempre nos ponemos en tela de juicio nosotros mismos? No, es que. No, porque a veces uno lo confunde con ser perfecto. Sí, pues. Sí, Claro, porque estamos en Uno- un proceso uno igual siempre. lucha con Sí, cosas, porque- pero trata de, Claro, obvio. de dar buen ejemplo en todas las cosas. Porque perfecto solo el pastor Benja. No. Estamos ahí en proceso. Pero no. El proceso de perfección. No, pero es que porque uno siempre cuando habla de dar un buen testimonio, uno siempre obviamente lo relaciona con uno decir, antes yo era de esta forma y yo, el Señor, vi la luz y ahora soy diferente. Ahora, antes estaba loco. Antes estaba loco. Pero fuera de broma, debería ser así, pues, para todos los cristianos. Oye, ¿de dónde viene la palabra testimonio? Fue como una pregunta random, no ni siquiera lo busqué. ¿Pero por qué se llama eso? De testificar, pues. No sé. ¿Debe ser de eso? Y pasa que antes todas las cosas quedaban escritas en un testamento. Ya. Entonces los escribas decían cosas Lo y quedaba ahí escriban, dice. plasmado, Y los sátrapas. testificado. ¿Cómo eras? ¿Cómo eras? Sí. ¿Cómo fuiste? No sé. De las crónicas. Sí. De las crónicas. Pero por ejemplo, todos nosotros fuimos rescatados y sacados de una vida miserable, de pecado, Uy, como de dice, la basura máxima. y dar mal ejemplo en muchas cosas. de lo ¿no? vil y lo menospreciado. Coincidimos todos en eso. Sí, 100%. Por ejemplo, Pato Drum, ¿de qué te... Así tú antes y después? Del lobo cenagoso. El lobo Cenagoz, La corbata de la máxima. corbata máxima. De la corbata miquero. Yo creo que sí, donde yo creo que más mal fui testimonio fue en el colegio. En la época básica, la media no sé si tanto, pero no sé, pues cuando ya uno entendía más las cosas y no lo hacía bien. Séptimo hasta primero medio quizás.
risa. No, y me porté terrible mal, así. Mal. Yo me acuerdo que, creo que lo conté también una vez, pero bueno, me acuerdo que con mis compañeros teníamos como un juego porque ya era demasiado que yo hablaba mucho garabato. Entonces Todavía. teníamos como un juego que, o sea, no era un juego, sino algo que yo les pedí en un momento por algo que sucedió, no me acuerdo qué fue. Parece que un profe me retó. Cacha, un profe dándole mal ejemplo a todo el colegio. Dije algo en la clase, fue como el chavo, así como que se hagan todo en silencio. Oye, ponga la pita ahí. Y el profe decía, loco, y los cabros, ya, pues ordinario. Y me decían a mí, cacha, los compañeros que no eran ni un ejemplo para mí, me estaban diciendo sobre ¿Cuántos eso. años tenías? Y yo iba a la iglesia, por favor. Y yo invité a mis compañeros a la iglesia tantas veces y nadie llevaba el ejemplo. Y que nadie te estaba. decía, oye, ¿cómo Un par soy de así veces. si Sí, tú pues supuestamente soy... cristianito, sí, me dijeron hartas veces. Entonces, con un grupo de amigos que éramos como los más cercanos, que éramos 4, dije, cabrón, yo necesito ayuda. Dije una vez, dije, ya, si yo digo un garabato, cualquier cosa, ustedes me tienen que pegar un chape. Por eso quedaste así. Sí, pues. Por eso usaste boina como 10 años. Entonces, llegó un momento en que ya eran como, ya me dolía la cabeza en el colegio. Un chape es un golpe en la cabeza. Claro, Para que un la chape gente- es un golpe, sí. Un buena- zape para los ¿Sabe? Para mexicanos. el mexicano. Un pape, un guate, ¿no le dicen? Golpe a mano abierta. Un correctivo. Correctivo. Entonces, claro, llegó un momento en que era, y ahí tengo testigo, el Emma era uno de esos, de los 4 compañeros que estábamos, y ya era mucho. Entonces yo después como que ya empecé a cachar que o le dejaba de, o trataba de cambiar o era ya insostenible porque yo había hecho una promesa y como que todos se aprovechaban. De primero eran mis 4 compañeros y después era todo el curso porque se aprovechaban y venían todos a pegarme porque yo lo había dicho públicamente que quería dejar de hacer eso. Oye, ¿y por qué pasará que cuando uno... obviamente uno no puede decir, yo era cristiano, pero cuando uno viene como de una familia que es cristiana, que asiste a la iglesia, como que uno como que se esfuerza por ser el más ordinario así. Sí, ¿no? Yo siempre lo he escuchado muchas veces y como porque, por ejemplo, a mí igual me pasaba, yo era muy ordinario para hablar y una vez me pasó que tenía el teléfono en el bolsillo y no sé cómo, llamé a mi mamá, Se te marcó. se me marcó y no sé por qué se me ocurrió decir las frases más ordinarias que podía haber dicho. Y mi mamá quedó impactada, así, impactadísima. Tan impactada que me fue a buscar al colegio. Ahí me algo parecido. ¿Eh? Y me dijo, escuché todo lo que dijiste. Y miré el teléfono así, como 10 minutos así, La la llamada. llamada. Ese fue Dios que provocó eso. Sí, porque es que sabéis que era... Si el teléfono era más duro así como para que se marcara... Era solo. como ese. Era un Alcatel. Qué mente. Y caché que de verdad sí, yo quedé sorprendido porque... Y mi mamá igual me decía... Yo he escuchado niños ordinarios, pero ¿por qué tú como que te esforzáis por ser más ordinario que el resto? A mí me pasaba algo parecido. Salimos del colegio y había un juego que nosotros hacíamos que era como insultar, pero sin decir garabatos. Pero con palabras... Rebuscada. Claro. Palabras, por ejemplo, roto picante. No sé, una cosa así. Yo, y como que había un nivel que teníamos que sobrepasar de X cantidad de palabras. Ya, pues yo hice lo mismo, pero con garabato. Entonces tenía como que romper la barrera. Me estaba en el colegio, amigo. Romper la barrera de la máxima cantidad de garabatos posible de decir. Y me acuerdo que estaba con mis compañeros afuera del colegio. Era, no sé, salíamos como a las 5 de la tarde y eran como a las 5:15. Nos quedamos después de la clase. Y empecé a decir un montón de estupideces y y atrás mío estaba el profesor de educación física. Así, escuchando todo lo que yo decía. ¿Sabes qué? Me llamaron a la inspectoría, así. Me pusieron así una anotación negativa que era como todo en la hoja del libro. Pero así, mal. Yo igual después tenía cachada de vergüenza de mirar al profe. Porque fueron como 10 minutos así, así parejitos. Por ejemplo, a mí en eso igual, pues no... a mí nunca me dio como vergüenza que supieran como que mi familia era cristiana, que mis papás eran pastores, pero sí me daba vergüenza el hecho como de
porque yo no era buen testimonio, po. Entonces como que yo nunca invité a nadie de mis compañeros como a la iglesia, nada, porque decía, chuta, ¿con qué cara yo los voy a invitar? Pues si yo era el más ordinario, yo era así como el peor de todos. Entonces yo nunca, por muchos años yo fui mal testimonio para toda la gente que me conocía. Entonces igual tuve que cargar con eso. Después yo como que me sentía muy mal por todos esos años que yo no fui testimonio para nadie y no ayudé a nadie en realidad como a que conociera del Señor. Entonces, bueno, gracias a Dios después uno puede cambiar, pero no sé si a ti, Carlos, o a ti, Rolo, les pasó algo parecido. Por ejemplo, Tú soy como el contexto un poco menos de iglesia. Sí, pues, porque tú... sí, po, sí, po. tú eres Eh, chico, cuéntalo. No, dale tú. Ah, por ejemplo, a mí me pasó que yo era súper ordinario. Así, en ese tema. Como los garabatos y todo. Pero yo, cuando conocí a Dios, no, se me quitó el tiro. Porque hay cosas que a unos les cuesta más a otros. Pero en eso en específico fue como muy como grande el cambio. Para mí, yo ni siquiera me di cuenta como al tiro, sino que después como que pasar de ser muy grosero a no serlo fue como ese cambio que yo tuve. Que decía, oye, el Carlos, porque me acuerdo que, no sé si lo conté la otra vez igual, que un compañero en la U me dijo, o sea, me dijo como algo así como, oye, tal, unos garabatos, y dije, oye, pero ¿por qué me tratáis así si yo no te digo malas palabras? Y él como que se dio cuenta y como que igual ahí cambió el trato. Pero antes sí yo, así muy garabatero. Pero, dale. No, quería preguntar porque, no sé si estoy mal, pienso yo que cuando uno da mal testimonio es cuando uno ya conoce a Dios, ¿o no? Porque si tú no conoces a Dios y actúas de esa manera como todos los demás, quizás no estás dando mal testimonio, estás actuando como todos los demás. Sí, es que igual, como dice el Carlos, es como diferente un poco el hecho de Sí. que uno... Porque, por ejemplo, ustedes dos, uno tiene conciencia de que, yo debería ser ejemplo. Exacto. Porque mi familia va a la iglesia, porque yo voy a la iglesia. Pero el Carlos nunca vivió eso. Exacto. Eso es Pero igual es como el hecho de cuando conocí al Señor Sí. cambiar. Claro, o sea, Ser uno diferente. después se da cuenta como perdí tiempo en esto que en mi vida anterior. Entiendo yo como eso. Pero tú no eras una persona que asistía a una iglesia No, o que no. decía profesar alguna fe, ¿no? No, más que una, esas veces que te hablan o que te invitan, pero no que yo haya tomado esa decisión. ¿Cachai? Entonces, por eso que mi cambio fue... Igual yo era más grande, quizás, no sé, pero hay otras cosas que sí me costaban, ¿cachai? Pero cuando llegaste a la iglesia, ¿había algo que tú hacías ahí que quizás te demoraste un tiempo más en cambiarlo y seguías haciéndolas mal? Sí, por ejemplo, mi área sentimental. Ya. ¿Cachai? Yo esa puerta no la cerré al tiro, como la otra. ¿Cachai? Y eso después uno lo ve así y sí genera como problemas para adelante, ¿cachai? Por no ser radical en eso. Yo tenía una relación y no la corté, o sea, en el sentido de que seguía haciendo cosas incorrectas, ¿cachai? Cuando te pillaron en los juegos. Es que te embrujaron. Te embrujaron. Entonces En yo... el Telepisa lo llaman. Oh, y hartas cosas. ¿Cómo agarré tanto vuelo? Con el cooler con chaparra. No, ahí está ahí. Sí, ahí ya ¿Verdad? está más Era interesado, rehabilitado, más interesado. rehabilitado. Más interesado. Pero, por ejemplo, en esa yo no tomé una decisión y me costó tiempo, ¿cachai? Yo después quería involucrarme, pero no era testimonio en esa área, pues lo moral tampoco era ordenado, ¿cachai? Entonces uno puede decir, por un lado sí, pero quizás a ti no te costó eso, ¿cachai? Entonces sí, a mí lo otro, yo, no sé, pues, invitaba a niños, pero, ¿cachai? Yo tenía ese problema. O sea, es lo mismo, pero no, en otra área. Yo que eso igual... Así que a mí me pasó igual como parecido en esa parte del vocabulario, del lenguaje. Igual era súper ordinario. Pero yo iba a la iglesia de chico y yo me acuerdo cuando empecé como a decir garabato. Me acuerdo como el año del colegio donde como que Se abrió cambié, claro, porque era como muy antes y después, pues antes yo no pasaba nada. Pero sí, me puse muy ordinario. Y no sé, una vez me pasó que igual con un profe,
estábamos jugando a la pelota y el dueño de la pelota típico es que se la llevó. Entonces entramos a la sala y fue, ¿qué él? Dije el nombre de mi compañero entero y le tiré todos los garabatos entrando a la sala y estaba la profe jefe adelante. Entonces ahí quedé así como... Y claro, después le dijeron a mi mamá y todo. Y Rodolfito que va a la iglesia y anda hablando de esas cosas. Y Rodolfito que canta los domingos. No, en ese tiempo no. No, está bien. Era como en séptimo básico. Igual era chico. Pero me pasó eso, que como que fue de un día para otro. Nunca más dije un garabato. Pero así, como muy... Para mí fue como Un cambio así. sí, un cambio drástico. Porque yo de verdad era así muy ordinario para hablar. Y no como tanto como cosas como... ¿Cómo se dice? Como de ordinario de... Homosexuales. Sí, Ya. sino que de garabato. Sí. Y fue así de un rato para otro. Pero igual es algo que yo en ese tiempo no sentía como tanto ese peso como de ser más testimonio, porque yo iba el domingo a la iglesia. Tampoco no tenía como un compromiso mayor, sino que yo iba nomás, pues, pero... Más te llevaban que en equipo. Claro, entonces yo igual en la casa no decía, porque tampoco no tenía como situaciones como para decir garabato, porque yo vivía con mis papás y éramos los tres, entonces... Oye, te iba a preguntar justo eso. Justo lo que estás diciendo. Pero en tu casa tú viviste malos ejemplos en eso. Por ejemplo, tus papás decían sus garabatos de repente. Así cuando en momentos muy críticos... Ahora me vengo a enterar de eso. ¿Cómo? Se me cayó un ídolo. Tío Rolo, ¿cómo? Sus No, palabras. no, No, su mi vele- mamá no, lo que pasa es que Oh, tía Jimmy, ¿cómo? mi mamá un tiempo estuvo apartada del Señor. Harto tiempo. O sea, sí, varios años. ¿Y tú ibas a la iglesia? Sí, siempre. Con mi papá, los dos nomás. Mi mamá no iba, pues no estaba ni. Entonces, típico que es cuando se enoja, pero Claro. no cosas así como tan Cotidiano. fuertes, Ah, pero te así entiendo. como en una pelea, una No discusión. se pegar el dedo del pie. O sea, quizás una discusión de pronto con mi papá, porque uno iba para un lado y el otro iba para el otro lado. Sí, entiendo. ¿Cachai? Pero cosas así como... ¿Se puede decir o no? Oye, Como por ejemplo, pero así como de mal ejemplo de que siempre se hablan garabatos, no. Era más por la junta. Yo preguntaba porque en mi caso sí pasaba. ¿Cachai? Mi papá sí hablaba sus garabatos. Entonces igual era extraño porque sí íbamos a la iglesia. ¿Cachai? Asistíamos. Mi papá era una persona como bien como respetada en un momento en la época de la iglesia, que yo íbamos más de niños. Era Y él comprometido. decía, era bien comprometido. Toda mi familia, todo. Mi mamá o igual. sea, pero no era como para que dijeran, oye, ¿dónde escuchaste eso? Claro, yo Así sentía como, como que claro. él nunca me podía haber dicho eso. O sea, Porque yo decía, acá, po, en sí, la casa. Ah, Pero claro, obviamente. yo no, po. Exacto, Sí, a eso iba. yo- ¿cachai? Porque en tu caso tampoco. Po. No, por lo No. es que a mí uno siempre llega como al punto Pero de que el conocer al Señor es algo, una decisión de cada Personal, persona, sí. independiente de la familia en la que uno esté, porque mis Exacto. papás son los pastores, Sí. eran los pastores de la iglesia, entonces yo nunca, jamás en la vida, hasta el día de hoy, nunca vi un mal ejemplo en mi casa, Ajá. nunca una mala palabra, nunca una pelea, nada así. Así mis papás sí son el ejemplo máximo de todas las cosas, pues entonces todo lo que yo hacía no fue porque yo podría decir, no, es que en mi casa era otra la cosa, no era igual que en la iglesia, Como yo podría hacer pero eso. yo todo lo que hablaba, las cosas que yo hacía, fue por De afuera. las juntas que yo tenía, por los amigos que empecé a tener, el mismo hecho como que uno de ir a la iglesia desde chico, uno estar privado de muchas cosas como, no sé, pues, el quizás ir a fiestas, el mismo hecho de no decir garabatos nunca y poder decirlo así con un grupo de personas es como, no sé, es como que uno se siente así, bacán, pero al final es algo absurdo porque no, o sea, uno no es al final testimonio para nadie. Pues. ¿Sabes que lo que tú estás diciendo? Creo que hay una generación que nunca ha vivido eso. Es súper extraño porque para ti es algo tan natural, pero hay personas que quizás no podrían creer lo que tú estás diciendo. ¿Cachai? Que, por ejemplo, yo inclusive, tenemos casi la misma edad, tú eres un añito mayor que yo, pero yo, imagínate, yo sí asistí a una iglesia,
era comprometido, nunca faltó un domingo a la iglesia cuando era chico, estaba sirviendo en la iglesia, yo, toda mi familia, ¿cachai? Pero en mi casa sí había malos ejemplos, ¿cachai? Entonces hay una generación como tú que nunca vivió eso y es tan anormal escuchar decir eso como que, oh, y sí es real, pues sí existen esas. Pero esas tú personas. sentías que era como un factor, así como, ay, que si en mi casa igual se dice. Te da libertad para hacerlo. Exacto, en cierto punto sí, ¿cachai? Porque tampoco era algo como todos los días y a cada rato. Pero así cuando mi papá se enojaba, quedaba la embarrada. ¿Cachai? Si algo no le parecía, a nosotros nos subíamos bajar. Pero por ejemplo, si tú en la casa decías algo, te me llegaba retaba. así. Me pasó, una vez me enojé con mi hermano. Creo que él teníamos un camarote, sí. Y jugábamos con una almohada y había una ampolleta acá, creo que sí. Él estaba en la cama de arriba y yo abajo. Y nos tiramos la almohada y se quebró una ampolleta. Y yo me enterré un vidrio en el pie y me acuerdo que lo subí y lo bajé a mi hermano así, así entero, pa. Y mi papá estaba en el baño que estaba como a una pieza. Y me empezó a retar porque yo había insultado a mi A hermano. puro garato. Nada que ver. ¿Y cómo se te ocurre que no te lo hacía tu hermano? Que soy Pepe. Nosotros somos cristianos, tal por cual. Claro, una cosa así. Entonces yo decía, pero claro, igual tenía razón, ¿cachai? Sí, po. Pero no la forma. Porque yo era más chico. Como que yo creo que el límite era eso. Como que tú no estás en edad para decir esas cosas. Pero no es como que tú no puedes decir eso. Era como la edad del problema. Ah, ya. ¿Cachai? No era como el principio Exacto, de que claro, estaba ahí exacto. diciendo Es cosas. raro. Es que yo creo que en muchos lugares pasa igual, así como eso, porque no. Porque igual pues yo conozco gente, de repente uno juega la pelota con gente de la iglesia y así. Se le escapó. No solamente en el fútbol. O sea, sí, cualquier porque contexto de como- repente. Eso quería, porque tú dijiste algo recién como, cuando uno se pega, y ahí uno se da cuenta como en lo involuntario. Ajá. Si la persona, porque a mí, yo me di cuenta de eso, así como por ejemplo, me pegué en el dedo y decía, ya no dije. El corcho. Amén. Amén. No, pero es que Sí. eso es cuando se te sale es porque uno dice. Claro. Sí, pues, y yo decía, oye, ya no. Yo fui consciente de que ya no me decía los garabatos así Sí, como po. espontáneos. Sí, po. A mí igual Entonces, me pasó lo A mismo. mí también. Y después, pero tú, como decís, veis personas así como, oye, y se le sale, y van a decir, ¿cómo se te va a salir? O Sí. cuando se enojan, pues de verdad sí, Sí, le sale como el. La- Pero hay algunos que se les sale así. el apellido, se le va a salir el apellido. Claro, le cambian el nombre a la gente. Bueno. Pero por eso yo creo que siempre cuando uno conoce al Señor de verdad, tiene que existir ese cambio. Sí. Porque, por ejemplo, igual yo cuando decidí de verdad servir a Dios como corresponde, hubieron dos cosas que yo dejé igual así como al tiro. Todos los garabatos, la grosería, las palabras, todo lo ordinario, así igual. Instantáneo. Así dije, Señor, yo no quiero más ya decir ningún garabato, nada. Y nunca más dije. Y lo otro que nunca más hice, nunca más fumé marihuana. Ya. Nunca. Sí, tuve problemas así como mi amigo aquí, del corazón ahí, incluso tuve una relación después, pero como esas dos cosas yo automáticamente sí dije, Señor, yo hago un compromiso de nunca más volver a traer esto. Dejaste tu pitito ahí Yo- en el altar. con tu puñal. Yo puedo decir que también dejé el alcohol. Dejé ahí mi moledora, Encendedor. la y, pipa. y la foto Bob Marley. La La caja de fósforo, la caja de fósforo. antena, Homero Simpson con reloj y con Y la el Che camiseta. Guevara ahí metido. Oye, todo. yo puedo decir que el alcohol lo dejé así de una manera Radicalmente. rígida. ¿Tomáis mucho, ¿no? Sí, mucho. De los 13 años. ¿Pero qué tanto? O sea, yo cuando me juntaba con amigos, yo, no sé, podía tomar casi una botella de ron solo. Así. Era muy, muy bueno para tomar. Pero mucho, sí, mucho. Y no sé, pasó que yo soy el menor de los hombres de mis primos. Entonces yo tenía 13 y ya tenían 20 y tantos, 10 y tantos. Muchos primos, muchos primos. Sí, po. Y te Entonces van a conocerlo, ellos llegaban, o sea, nos juntaban, me empezaron a invitar más. Yo, y ya a tomar. Y cosa cuando yo tomaba con ellos, ya sabía cómo tomar. Y cuando me juntaba con los cabros de la población o de mi edad, no sabían. Entonces
Yo, sí, y venía el más choro y decía, tomemos juntos, po. Ya, lo mismo que yo, tú, así. Pero así al seco, mucho. Pero fue también porque por culpa de eso, y lo que me llevó a hacer eso, como el alcohol, yo conocí al Señor. ¿Cachai? Por problemas de alcohol, por problemas con no sé, los excesos. Una vez con mi primo casi chocamos por andar curados manejando. Entonces fue de los 13 a los 17, casi de 18, de mucho tomar, pero mucho. ¿Y en tu familia hay antecedentes de gente? Sí, como- mi papá, bueno, es que pasa que la gente, si tú decís alcohólica, así, tomar toda la semana ya tenía un problema. Yo me pasó que hasta el liceo llegué, bueno, así veces pasado. Entonado. Sí, el día lunes, profe, voy a ir al baño y era ir a vomitar porque estaba... De verdad. Y fue eso, dejarlo así. Como, ya, mira, esto me llevó a esto y yo ya no quiero más. De hecho, me juntaba después con mis amigos y tomaban y yo ya no tomaba. Pero sí fue que lo dejé y yo pensaba mucho en cómo yo había conocido al Señor. ¿Cachai? Como que eso fue algo que gatilló mucho el dejar. Y después así como no hacía esa angustia de que hay personas, no sé si será por la personalidad como de volver, ¿cachai? Y de haber conocido al Señor así de una forma real, po, porque tú decís, personas que también vivieron eso, después recaen, po. Pero yo no fue ese mi problema. ¿Cachai? Después, por ejemplo, yo trataba de no ir con mis primos todavía, ¿cachai? Cuando yo estaba, como había conocido recién al Señor, decía, ¿para qué voy a ir si...? Y me decía, Ya sé lo que van. no, y aparte que era, tú decís, pucha, te aisláis. Pero yo llegaba y era así, ya, buscarlo, toma. No era como dijeran, siéntate, comparte con nosotros, queremos que tú estés con nosotros. No era eso, no era que querían estar conmigo, sino que querían que yo tomara con ellos. La ¿cachai? presión social ahí. Entonces, yo decía, ya, si van a querer eso, yo para qué voy a ir. Si no era que, no sé si entienden Sí, eso, entiendo. ¿cachai? Porque uno puede decir, no, pero no te voy a alejar. No, yo en otra instancia sí iba para la Navidad, iba para las otras cosas, pero cuando empezaban, decía, pero ¿para qué querés qué ganáis tú con que yo? Pero si una cerveza no te va a hacer nada. No vaya a volver a ser alcohólico. Es que no quiero, pero ven conmigo, ya. Así como desafiando, o acaso que como que soy cobarde, o no sé qué cosa, ¿cachai? Entonces decía, ya, mejor, si ustedes están en esa parada conmigo, yo prefiero no estar, ¿cachai? Diga, Entonces- a mí, esa gente, a mí en lo personal hoy en día, esa gente me da rabia. Como que, lo digo honestamente, porque, claro, eso que tú decís, si hay niveles donde uno quiere dejar de hacer ciertas cosas. O sea, hay personas que es vegetariano en la vida y uno tiene que vivir tranquilo que vaya una soya y una persona que no quiere comer carne. No tengo nada en contra de los vegetarianos para que no piensen mal. Pero es su estilo de vida, la persona quiere vivir así y ya está. Pero cuando uno es cristiano, siempre pasan ese tipo de cosas. Como ya, pues dale nomás, y una cervecita no te va a hacer mal, no te va al infierno por una cervecita. Pero hermano, si yo no quiero hacerlo, así que- un tío estaba curado así y me dijo, pero toma un vino conmigo, si yo conozco al pastor y yo sé que él también toma. Sí, ahora me habla. Pa- el pastor, Sí, confirmémoslo. el pastor tiene vino en su casa y tú ni sabías. Así. Y yo me acuerdo que en ese tiempo, cuando los pastores iban a la convención, nos quedamos en la casa del pastor. Po. Y así uno conoce la casa, se queda ahí a dormir y todo. Como que, aquí hay vino. Así. ¿Dónde están los vinos escondidos? Escondido, ¿verdad? Entonces mi tío decía, no, sí, yo sé. Igual hay un tema ahí con el tema del vino y los cristianos que Como más uno... Que Jesús tomaba vino. se permite. No, o sea, Tomando vino, que uno toma vino, ¿qué tampoco, vino? tampoco es como... Porque hay Palabra. gente que sí lo hace, pero no ya al nivel de... Sí, pues que no te de puede depender dominar. de Po. eso, sí, po. Es que ese es el tema. Pero así como, y toma conmigo. Pero así, tío más curado que. Oye, pero El vino. a mí me salta la duda siempre porque, por ejemplo, lo que hablábamos recién. Nosotros que crecimos dentro de la iglesia no es como que uno diga, esa persona me invitó y por su testimonio yo voy a la iglesia.
o acepto la invitación. O sea, a mí me tocó venir a la iglesia porque mis papás, desde que nací, asistían a una iglesia. ¿Ya? Caso parecido al Rolo, no sé si tú desde tan chico, pero por ejemplo tú, Carlos, empezaste a venir a la iglesia porque alguien te invitó, o cómo fue tu... Porque siempre uno casi siempre cuando llega una persona a la iglesia es porque una persona lo invitó, y esa persona que lo invitó se supone Qué hombre. que es un buen ejemplo, es un testimonio, porque si yo soy el peor del barrio e invito a alguien a la iglesia, lo más probable es que esa persona no quiera ir. De eso se trata. Y Eso fue como lo que me testimonio. pasaba a mí, pues yo decía, ¿para qué voy a invitar a mis compañeros si con la vida que yo tengo nadie me va a querer acompañar a la iglesia? O si la vidita que tenés tú, y ¿para qué vaya a la iglesia si estáis peor que nosotros? Entonces, no sé si a ti te pasó eso o cómo llegaste tú. Mira, a mí me pasó que tengo una tía que está enferma de cáncer. Y mi mamá estaba con mi tía y empezaba a ver a gente de la iglesia ir a verla, de la iglesia Coquimbo. Entonces iba al pastor, se hacía una célula ahí con ellos, todo. Y mi tía conoció al Señor, después uno de los hijos de mi tía también. Y mi mamá. Entonces cuando ya mi tía fallece y fuimos como al velorio de ella y todo. Y ahí como era en la iglesia, cantaba todo como un funeral de iglesia. Y el pastor como que da unas palabras y dice quién quiere recibir al Señor. Y yo me paré, me acuerdo, con 1, 2, 3 primos más. Y después pasó el tiempo, cuando yo me empecé a portar mal. Y como le digo así, después estaba tomando mucho y todo. Y un día llegué a la casa y le dije a mi mamá que le pidiera perdón al Señor. Y yo sabía que ella estaba yendo a la iglesia, que ella estaba más cerca de Dios. Yo sabía que ya la había embarrado mucho, que ya había tocado fondo. Me fui a la casa de mi primo. Entonces él me habló de Dios. Me dijo, mira, ¿sabes qué? Me mostró una prédica así y me leyó unos versículos. Y yo tenía un compañero que era el Alejo. Que él iba... Él iba en mi curso. Acá está. Está, mira, justo. Iba... El cogote. Él iba en mi curso y pasó como la semana y yo entré a la U y lo encontramos, él estaba en su trabajo. Entonces le dije, oye, invítame a la iglesia, y empecé como mi primo me había dicho. Así que ahí yo llegué el domingo, esa vez que él no me creyó que iba a llegar. Y algo que tú, o sea, no sé si que quería contar, que sí me llamaba mucho la atención como la vida que tenían, pues. Por ejemplo, yo decía que tenía el problema como en lo sentimental. Y yo cuando conocí cómo era el proceso, cómo era el orden en la iglesia, decía, estos locos igual se niegan caleta por eso. Y yo en ese tiempo tenía polola, pues. Entonces decía, igual... como que me sorprendía mucho como el cómo lo podían hacer. O sea, de esperarse, de pedir señales, Yo creo que eso es una de las cosas más difíciles en la etapa de la juventud. Y me llamó mucho la atención eso, y veía el testimonio, decía, porque después lo empecé a conocer, me empecé a relacionar. ¿Y decir algo? No, que creo que cuando uno conoce a Dios, es vital tomar el paso siguiente Sí. es ser buen testimonio, porque si no sirve de nada. Es como Mira, que... y yo creo que esas cosas como que uno la ve como unas luchas personales, pero la gente, o sea, que impactan mucho en las personas. ¿Cachai? Como decir, oye, el Pato, viste que cambió y no sé, por decir, verlo de afuera, Ujú. quizás tú estás viviendo esa lucha y no sé, avanzaste en esto, tomaste decisiones, pero para las otras personas igual impacta mucho, porque yo me imagino que eso es lo que quiere decir que es el testimonio real. Es que yo creo que a eso iba, porque con Dios, cuando uno conoce a Dios de verdad y cambia la vida de verdad, porque imagínate, yo en mi caso personal, yo asistí a una iglesia desde chico, pero yo nunca había tenido un encuentro con el Señor hasta que llegué aquí. Entonces, a mí me pasó exactamente igual lo que comentan ustedes cuando cambiaron y recibieron a Dios en su corazón, como que dejaron de decir garabatos en el momento.
yo honestamente pensé que solo para mí era un tema esa área. Porque como era tan común en mi vida social, 18 años desde que nací. Entonces nunca lo vi como algo como que era complicado para la gente. Como yo sentía que a veces le estaba dando color yo. De como que, me estoy psicopateando que tengo que cambiar estas áreas de mi vida si no es tan malo porque todos lo hacen. ¿Cachai? Pero ya llegó un punto que a mí me molestaba, pues yo mismo me molestaba, así como me incomodaba hacer así, entonces no entendía el por qué. Yo cuando tuve mi encuentro yo le dije al Señor, quiero dejar de esto, quiero cambiar esto. Fue una de las luchas que yo tuve en mi vida personal y literal para mí fue así como en un día. Así como que un día, y me di cuenta con lo que tú decías, porque como ya te pasan cosas que en la cotidianidad lo hacías, ya no, por ejemplo, de pegarte el dedo chico del pie, o no sé, hacer algo que normalmente tú dirías, uy, llevo como una semana y no lo he hecho. Te das cuenta que el cambio es real. Y así, pues, por ejemplo, no sé, pues cuando uno deja de ver, no sé, pornografía, o dejar de asistir a lugares, o de beber alcohol, creo que el testimonio es tan importante como poder decir, no nos juntemos con este loco porque habla mucho garabato, súper ordinario. A que pasen los años y te digan, oye, no hablé garabato porque está esta persona y él es distinto. Yo creo que ese es el testimonio que a todos nos ha pasado. Y es que por eso también cuando uno siempre, y uno lo ha aprendido a lo largo del tiempo, es que uno puede predicarle mucho a la gente con versículos, con la palabra, y está bien, pues es una parte importante. Pero también siempre se nos ha recalcado mucho que con el ejemplo que nosotros le damos, muchas veces eso impacta más que el hecho de enseñarle versículos a las personas, porque las personas no tienen quizás una cercanía a la Biblia, porque no conocen a Dios, pero sí cuando ven la vida diferente de uno, así, oye, mira, este compadre antes era súper ordinario y ahora no, ¿qué le pasó? ¿Por qué es diferente ahora? Antes, no sé, tenía polola por aquí, por allá, ahora como que ya no está tan desordenado en eso, ¿por qué? Y ahí es cuando uno también impacta a la gente. Por ejemplo, yo, como crecí en la iglesia, no había muchos jóvenes o personas que dije, oh, mira, pero esa persona como que, no sé, es como un ejemplo que yo puedo, más allá de mi papá, que siempre fueron un ejemplo. Pero, por ejemplo, a mí, una de las personas que más como que me impactaba era el papá del Rolo. Porque yo me acuerdo cuando yo iba para su casa. Que no se te caiga un héroe, Por ejemplo, yo iba para su casa y yo lo escuchaba en la mañana así, orar así brígido, así como haciendo la media guerra espiritual. Y decía, chaval, tío Rolo, todos los días se levanta esta hora y ora terrible, brígido. Y yo decía, pero yo nunca puedo así levantarme a orar, así como. Y para mí él era como una. Así siempre yo lo tuve muy. Es un héroe, viejo, sí. Un héroe Hay que invitarlo, un héroe de la él fe, tiene que Entonces, estar en un capítulo. O el hecho de que él también sepa mucho de la Biblia, para mí siempre era como. Cuando yo estaba con él, siempre era como muy. ¿Cómo se puede decir? Como muy provechoso. Pues, así yo siempre lo vi y lo he visto siempre como ese ejemplo. Una de las personas, podría nombrar más personas, pero eso a mí impactaba mucho, porque yo me quedaba de repente a dormir en la casa del Rolo y Era de verdad. Era verdad. Sí, Era de verdad, güey. entonces, Es de verdad. Sí. uno siempre cuando habla de eso, como ser testimonio, es como que uno pueda causar eso en la gente, que la gente pueda ver en uno, quizás no sé si tanto así, yo quiero ser como él, pero sí que la gente se dé cuenta que uno puede tener luchas como cualquier persona, pero uno también puede cambiar. Yo creo que eso es la clave de nuestro programa. Debe ser un cristiano cotidiano. En la cotidianidad tú te das cuenta qué tan cristiano soy. Por ejemplo, a mí me pasó en el colegio que cuando me dejé de decir garabato fue un cambio de colegio, de segundo a tercero medio. En el primero y el segundo estuve en un colegio y el tercero y cuarto estuve en otro. Y me pasó que cuando te rayan la camisa, no sé si se hace eso todavía ahora, me rayaron la camisa en cuarto medio. Yo había estado 2 años nomás y ellos no habían conocido como yo era antes, sino que la primera persona que ellos conocían era como yo fui Después, ya claro. sin decir algo. Y yo como que me asombré de lo que escribieron porque pusieron así como no sé, como que mucho éxito y suerte y todo, y como gracias como por tener claro tus principios y tus valores. Porque después como que todos sabían que yo no iba a ir, si iban a ir a una fiesta como a puro tomar,
o cosas así. Y yo decía, yo no hago nada, pues, no, como que no soy como el que anda predicando, así se para como en el medio del patio a predicar y todo. Pero era como en las pequeñas cosas y como que yo me di cuenta así como que de verdad como que he ido cambiando ciertas cosas. Porque antes nunca me habían dicho eso, po. Así, nada, po, así, ni por el lado. Entonces como que yo me di cuenta de algo porque fue una persona que tampoco era como Tan cercano. tan cercana, era del mismo curso, pero sí de eso que tú decías recién, pues, como que uno predica muchas veces sin decir nada, sin como tener que hablar. Te vacilaba, ¿no? No sé, de cuarto medio. No, En Luz Divina, no sé. no, que igual era un colegio De alto nivel. o sea, no de alto nivel, pero que no Nadie se metía con nadie. no era como tan de como de molestar, sino que como que tenían otra Era un buen otra curso. visión. Está bien. Sí, un curso piloto dijo. Ah, en el I. Cuarto medio I. Yo fui en el F. Ah, L. Pero, Tercero F. mira, por eso uno siempre, porque no sé, pues, la base de todo cristiano, uno siempre va a la palabra y la tarea que nos dejó Jesús fue hacer discípulos. Sí. Entonces, si uno no es buen testimonio, uno no puede cumplir con la gran comisión de hacer discípulos. Entonces, es importante que uno sea ese testimonio y uno sea ejemplo para el resto, porque uno, a veces, cuando uno es como quiere, entre comillas, sacarse los pillos, uno dice, no, pero no, viviría a mí si tú tenés que seguir a Jesús. Claro. Y uno tampoco puede como sí, o sea, como ser ajeno a eso, como no, tú seguías a Jesús, claro, uno sigue a Jesús, pero uno también ve el ejemplo de las personas. O sea, si yo voy a una iglesia, yo espero que el pastor sea una persona digna de imitar, pues sí, yo no quiero ir a una iglesia y que el pastor se baje y ande mirando a las mujeres o Claro. así lo pilla ahí fumándose un cigarro. Del casino. Creo que- y hay una frase que, no sé, yo se la he escuchado a varias personas que dice que algunos la única Biblia que van a leer somos nosotros. Sí. Sí, quizás no van a tener como alcanzar a tener esa vida como, pero quizás lo único que van a conocer de Dios es lo que ven en uno. A mí me pasó una vez que fue como las primeras como juntas que yo fui como fuera de la iglesia con... En ese tiempo era como, no sé, el cumpleaños de una niña, parece. Y fuimos ¿La todos, casa po. de la Sí, pues sí, pues fuimos. A la Y- casa de tu esposa. La Ahí siempre íbamos a la casa de tu suegro. La discoteca. Y íbamos en colectivo, me tocó ir con un grupo. Y yo era nuevo, sí, muy nuevo. Y- 2010, 2011. Sí, ¿verdad? Y fuimos al cumpleaños y nos bajamos el colectivo y uno de los niños así me dijo, abuela, mira lo que traje. Y sacó una cajetilla de cigarro. Y yo quedé así, ¿qué onda? ¿De la iglesia? Sí, po. ¿Y quién era? Yo sé Ah. quién es, yo sé quién es. ¿Quién? Bueno. Uno que estuve invitado antes. No. No. Ahí pone un pitito. Ya, po, y dijo así, El. y dijo, mira. Y yo así, ¿qué onda estos locos? Y yo quedé súper así como... Casi te perdí por culpa de él. Por afectado, la sí, talla. afectado. Sí, como no pensé que... ¿Y quién más iba? No es malo, da vergüenza. No, íbamos colectivo, íbamos Pero, cuatro. ¿y era de él? No, pues después dijo, no, si me lo encontré acá en el colectivo. Y yo así, y caché que después lo botó. Sale para allá. Era un juego de cartas. Sí. No, quería ver tu reacción y si decía. Eran versículos de la Biblia. No, y la porque Biblia- después- eran versículos- Pancito de vida. O sea, no sé si Pancito de vida. no sé si se la guardó y después. Y después se la fumó, después se la fumó. Se lo fue a jugar solo. Pero en ese momento, después. O sea, fue la primera vez y caché cómo era El cómo ambiente. juntarse, Oye, ¿cachai? una tallita. Sí, pues, sí. Entonces igual como que esas cosas, como que igual, no sé, pues, si fuera que nos juntáramos y después veía que los niños, no sé, pues, sí tomaban, yo me hubiera dicho, no. ¿Y no te pasaba algo raro de ir, como por ejemplo, a un cumpleaños de alguien y estar así como pasándola Sí, bien? como- Porque igual eran como chistosos.
sin como las Sin mismas tomar. cosas que tenía ahí antes. Sí, pues Cuando hacían el es que justo quería llegar a eso. Ay, que me porque- cargaba esa volada. No, eso usted no, ni un... ¿Qué me No, cargaba pero... esa sí, cuestión? Sí, es que eso justo. Ponte tú ese ejemplo del de que se encontró así. Como que dije, ya, no. Son iguales. Sí, con todo el resto. pero después cuando caché que era que no, que se lo había encontrado ahí, y después como era la dinámica, como el juntarse, el pasarla bien, el reírse. Porque a mí me gusta mucho reírme po, y compartir y hacer como chiste y todo, y ver como que podía hacer lo mismo. Y no sé, compartir algo, comer algo, y sin, no sé, po, todo lo malo que tiene el trago, el desorden, porque igual no puede decir, no, somos sanos, pero no sé, pues, después veía a los niños con la niña acá, así, no, pues era un orden, ¿cachai? Entonces yo decía, hoy bacán, porque lo que se dice en la iglesia, que yo era nuevo, lo veía Era real. después, pues. Sé que vivieron un momento que los cabros eran desordenados, pero cuando yo llegué ya estaban. Ya había pasado. Sí. ¿verdad? Están rehabilitados. Ya había- Entonces, sí me sentía así. Y llegaba a la casa y decía, oh, bacán. Lo pasé bien. Lo pasé bien, sin atado, Se sin pasó pelea, Se sin, pasó bien, sin se todo pasó lo que, no sé, Ya, pues, ¿no? Está acostumbrado atado de, Sí, de pues. niños con niñas, así, Sin comer. después, ¿cachai? Sin comer. Niños con niños. Y llegué. Sí, No llegué chispeado. y me pasó, no sé si, yo igual lo conté esa vez, que, por ejemplo, llegué un 18 de septiembre, nos juntábamos todos, llegué a la casa, y o sea, me iba muy tarde a la casa, y yo, loco, en el colectivo al lado, muerto, así, curado, muy... Y tú te viste así. Y dije, así andaba yo. Te viste en el... Pero después ver como ese testimonio de los demás, igual te afirma, ¿cachai? Sí. Porque era, a diferencia, justo cuando, no sé, pues, cuando iba con los compañeros de la U o la familia que te dice, toma, ¿cachai? No tener esa presión, decir, mira, estoy en el lugar correcto, ¿cachai? Pero si yo podría estar con mi familia y bacán y todo, si no fueran así de insistente con eso, que para mí era un problema, yo podría decir, estoy acá, fíjate. Yo sé que si yo voy ahora, nadie me va a decir, Oye, ese fue el cumpleaños ese donde sale el maluco. Así que se le ven los puros dientes. yo, ¿O no? A mí, así. es la cumpleaños de la Nela, en la casa 2 pisos. Oye, pero, por ejemplo, yo ahora me junto con mi familia y nadie me va a decir, Carlos, tómate una cerveza. Claro. No. Ya pasaste esa... Sí, esa ¿cachai? etapa. ¿Cachai? Ya nadie me va a decir, oye, compremos. Me acuerdo mis primos, no sé, nos juntamos no hace mucho en un funeral, lamentablemente. Pero era así, pues mis primos empezaron a juntar plata porque iban a quedar, no sé, tomando, o al otro día, todo así. Y nada, me decía, Carlos, así como antes, ya ha pasado tiempo, ¿cachai? Entonces, y ese no ha sido después ya un problema para mí. Y uno que su primer copete se lo tomó con Carlos de la iglesia. Imagínate. Sí, pues, Porque por eso uno siempre Imagínate, también tiene que no ser como religioso y de verdad uno tener un estilo de vida que es lo que uno siempre se esfuerza y no es que uno nunca haya, porque no sé, yo puedo decir que hay gente que se apartó del Señor por mi culpa. O sea, en algún momento yo hice cosas tan pencas que dañé a gente de la iglesia y esas personas nunca más sirvieron al Señor. Y también en un momento era una carga muy grande que yo tenía porque decía, chuta, estas personas se van a ir a una eternidad sin el Señor por mi culpa, por cosas que yo hice. Pero después yo entendí también que uno no puede tampoco, independiente de lo que las personas hagan, y no es que yo esté justificando las cosas que es hice, verdad. pero uno también, o sea, la fe está en el Señor. Y yo entiendo también que hay que tener un equilibrio, o sea, lo que yo les decía recién, uno no puede decir, no me miré a mí porque tú tenés que mirar al Señor. Pero uno también no puede como decir, no, yo no voy a servir más al Señor porque una persona me defraudó, una persona me dio un mal ejemplo. Pablo decía que debíamos ser imitadores de él. ¿Por qué imitar de Mira, a mí igual me pasó eso que decís tú. Pero yo entendí que también a las personas que quizá uno defrauda y que uno es mal testimonio, se apartaron de Dios, y también le dio la oportunidad de poder corregir eso o cambiar su vida y no la tomaron, Sí. no la aceptaron. O sea, pero sí tuvieron la oportunidad de poder hacerlo. Y yo creo que igual es como súper, pues igual sentía como esa carga en un tiempo de mi vida.
sentí como esa responsabilidad y muchas veces pues, hay cosas que pensaba así como, no, voy a ir como a pedir perdón y todo. Pero Dios también siempre da el tiempo y el momento para que uno, como también lo hizo con uno, para que uno se arrepienta y cambie. Por ejemplo, como tú me preguntáis si mi primo que me habló esa vez era testimonio para mí, a él le pasó eso, porque él iba a la iglesia, o sea, donde iba, el pastor sí, estaba en desorden, en pecado, y se apartó, y él dejó de ir a la iglesia, dejó al Señor porque se defraudó por eso. Entonces, yo una vez hablé con él, pues le decía que lo que uno hace es independiente al Señor, pues, o sea, lo que las personas, Claro. somos personas, hasta yo me he equivocado y Porque, por Que ejemplo, en eso. yo no voy a poder justificar en otra persona. eso, Sí, y Así como siempre, que no, es que él siempre él ese no era testimonio y entonces yo tampoco... era la tecla. Igual yo tengo la opción de decir sí o no. Sí, po, y siempre él tocaba esa tecla, de que la persona no era real. Porque en eso que tú decís, claro, uno puede decir, no sé, si a mí me pasara eso en una iglesia, yo digo, pucha, ya, yo no voy a ir más a esa iglesia, pero busco otro lugar donde congregarme porque al final el Señor no tiene la culpa. Sí. Entonces, si yo de verdad tengo la intención de servir al Señor, yo estoy en todo mi derecho de decir, yo no quiero ir a esa iglesia porque en esa iglesia gente me hizo daño, las personas en las cuales yo confiaba son personas, no sé, que mienten, son personas que son de, no sé, de doble cara. Puede estar lleno, puedo justificarme de muchas formas, pero yo tengo la libertad de ir a otra iglesia que yo me sienta, no sé, aquí yo voy a poder servir al Señor. Y no justificarte como para poder volver a hacer lo que hacía antes. Porque mira, Así que- yo he visto muchas Ese, veces sí. eso, que Sí. la gente, claro, se decepciona de algo, de alguien en la iglesia, y en vez de buscar otro lugar donde congregarse, vuelven a hacer las mismas cosas de antes. Sí, po. Entonces, a mí siempre me ha causado mucha risa cuando dice, no, yo no voy a la iglesia esa porque está llena de hipócritas y son puros mentirosos, pero tú estás diciendo lo mismo, o sea, tú te estás justificando en algo que una persona hizo mal, para hacer cosas que ya habíais dejado supuestamente, o sea, ¿por qué tú volverías a la vida de antes por el error de otra persona? Sí, po. Es O como sea, creerse con el derecho, así como, no, pues si esa persona me Sí, falló, po. no, y ahora voy a hacer esto que siempre quisiste, y la verdad es que lo quería hacer, ¿no? Y eso que la persona es circunstancial, Sí, ¿no? bo. Es como que claro. al momento Sí, preciso va... po. Es como, claro, el parche para que yo haga lo que quiero hacer en lo oculto. No, es que mi líder se equivocó. es que así no tiene yo- ni un sentido, o Sí, sea, po. como volver a hacer las cosas de antes porque Otra persona- después yo voy a sí. llegar delante del Señor. No, Señor, yo me aparté porque una persona me dio un mal ejemplo. Ya está poco inteligente. Sí, o sea, si No. yo he visto que mi vida ha avanzado con lo que las herramientas que yo he tenido sirviendo al Señor, una persona que se equivoque no puede como Alterar lo tuyo. Sí, po, o Es sea, que pasa que al final es buscar la excusa ¿no? Sí, para hacer ahora lo que. también uno tiene que esforzarse por ser ejemplo. Ah, Tampoco claro. es como que uno diga, no, que ya da lo mismo lo que yo hago Claro. porque la gente tiene, o sea, igual es una responsabilidad Eso se trata de esto, nuestra po. parte. La responsabilidad es nuestra, Sí, pero la decisión es personal. sí. Porque imagínate, tal cual como lo hablábamos, Judas, pues. Judas tuvo el mejor maestro, estuvo ahí, y aún así él cometió pecado, hizo sus cosas incorrectas y no tuvo un mal ejemplo. Y tuvo la oportunidad. Exacto. Entonces, ese es como el mayor ejemplo que creo que esto es personal, es una decisión propia que yo debo tomar, porque aunque todo el mundo esté haciendo cosas incorrectas, yo si quiero ser diferente, quizá ninguno de nosotros estaríamos acá. Sí, no, Entonces, y de hecho. ¿cuántas oportunidades tuviste a lo mejor de quedar ahí borracho en la calle, como lo estoy contando? Quizás te hubiéramos visto ahí, dado platita, y Dios te escogió. Porque igual, pues imagínate yo que mi papá es yo pastor. estaría muerto. Y yo que he podido como de repente conocer un poco más de familias pastorales o de pastores, y de repente uno se encuentra con pastores que tampoco son ejemplos. Y yo podría decir, yo me decepcioné del evangelio porque ¿cómo hay pastores que no son ejemplos? Ay, ¿quién Hay dije eso? pastores Creo que no sé, pues hacen cosas que dañan a toda una congregación. Y yo decía, estos pastores son todos chantos. Pero yo no puedo quedarme con eso, o sea,
como todas las cosas, porque cuando la gente dice, no, que los cristianos son todos igual, los pastores son todos sinvergüenza, yo me decía, entonces los colectiveros son todos sinvergüenza, Claro. todos ladrones, sí, pero ¿cómo si yo no soy así? Entonces, ¿por qué lo echa a todos al mismo saco? Los hombres son todos iguales, los hombres. Sí, pues, entonces uno, en eso también tiene que uno madurar y como ser bien claro en que uno no puede justificarse en otras personas, pero sí uno esforzarse por ser testimonio, porque al final, no sé, yo, como decía el Carlos, uno, si bien la fe está puesta en el Señor, pero ayuda bastante rodearse de personas que sí den un buen ejemplo. Por ejemplo, en esas juntas que tú decís, seguramente si no hubiéramos sido cabros así que estaban, Más alineaditos. sí, como, o sea, pasándola bien sin hacer cuestiones medias truculentas así, Se- la fe de muchos se habría dañado. Sí. A mí- Yo creo que eso es claro. Y no puedo decir como que no, eran todos perfectos. Sí, Claro. bueno. No, sí, Eso pasa que que diría, como que entre- a veces piensa la gente que como que tú eres al, no sé, pues, cumpleaños cristiano así, hermano, que el Señor te Claro, bendiga. estás bueno, cantando, así, hablando claro, en lengua. exacto, sí. Levantando la mano. Estás leyendo la Biblia. Claro. No, De repente habían cosas, y era propio por la edad también, porque éramos todos de la misma edad, sí. y había cosas Pero lo que sí, y yo veía como que todos se protegían, porque quizás cada uno estaba viendo su etapa, todo el tema, Sí. pero había protección, porque tú me digas al tiro cuando, no sé, unos se juntan por conveniencia o porque van a hacer algo y sé que este no le va a decir a nadie, ¿cachai? Y ahí ya se hubiera vuelto mal, pero yo veía que no era así, sino que eran todos, era súper libre, decía, oh, la pasé bien, ¿cachai? Entonces, y era justo lo que yo necesitaba también, y quizás como llegué yo, me acuerdo que llegaron otros también en la misma etapa y vieron lo mismo. ¿Cachai? Entonces eso igual como que protege, ayuda. Ese es el testimonio. milagro del intercambio. El milagro del intercambio que hemos aprendido en esta iglesia, en la Universidad de la Vida. Me acuerdo que a mí me impacta harto, justo lo que comentábamos antes, no vamos a decir quién, pero una persona de nuestra iglesia que si uno lo conociera su historia quizás en otro ámbito de la vida, estaría denunciado Estaría por funado. todos lados. Una persona que llegaba a su casa, golpeaba a su señora, a sus hijas las trataba pésimo y mal, se apartó de su casa, la abandonó. Y después con los años el Señor restauró a esa persona, restauró a esa mujer, volvieron a tener un núcleo familiar. Y ahora tú conoces a esa persona y a mí no puedo verlo de esa manera. Tú puedes imaginar a no ese voy a ver a hombre? nadie. Pero Bueno, tú puedes No, no, imaginar pero ese a mí me hombre? pasa eso. Pero ese Yo, hombre, yo cuando lo veo, digo, ¿qué? Así y como... pensar que era el sinvergüenza más grande. Sí, no, no. Pero- Y Dios lo cambió. Y la persona más noble que podía Es el hablar ahora. milagro del intercambio que puede provocar tener un Es que por eso es lo que real. hablábamos antes de grabar, porque uno, si en otro contexto, porque eso es lo otro que de repente uno ve dentro de la iglesia cuando uno cuenta un testimonio, que en otro contexto sería como súper extraño contar, no, y esta persona, mi familia, no sé, Mi papá me abandonó, mi me papá pegaba. era así. A mi mamá también. Si por ejemplo, si mi suegro contara cómo era su vida antes del Señor, o mi esposa contara cómo era su papá, así, no, mi papá era así, y hacía esto, y mi papá decía, así, funado, denunciado. Pero uno siempre llega al punto que el Señor marca un antes y un después. Claro. Entonces, ahora si él siguiera haciendo las mismas cosas, Acá. fúrenlo, denúncienlo. Pero a todos nos ha pasado eso, porque si a todos nosotros nos sacaran en cara así como éramos antes, estaríamos... ¿Sabes qué parte de la palabra a mí me gustó mucho cuando yo conocí al Señor? Es cuando Jesús sana al ciego de nacimiento y le van a preguntar, le preguntan a los papás primero, dice, o a él, y él dice, no, yo solo sé que yo antes era ciego y ahora veo. Y le preguntan, ¿y quién fue que te sanó? Y van a hablar con los papás y los papás dicen, no sé, pregúntenle a él si él ya es grande, ya es mayor de edad. Y a mí siempre me gustó eso, que lo que él dice, como, no sé, yo solamente sé que yo era ciego y ahora veo. Y quien me sanó fue Jesús. Y eso como que a mí me llegó mucho, ese versículo decía, pucha, yo no sé cómo te puedo explicar lo que yo viví, solamente sé que Jesús vino un día y me cambió. Y eso es lo que te puedo decir más que cualquier otra cosa.
Y eso como que para mí fue muy muy claro, así, una palabra. Y aparte también habla como de lo de los papás, porque le preguntan si era ciego de nacimiento. Y también tiene que ver con ese entorno, porque yo me acuerdo que mi mamá también decía, oye, como que había cambiado, mi hermana. Entonces como que eso igual como que tiene que ver con el núcleo como de las personas más cercanas. Pero a mí me gustó mucho ese versículo y como que lo guardé mucho en mi corazón, puedo decir, no sé, como esa persona, sí, podéis decir muchas cosas, pero yo solamente sé eso. Como Qué conclusión, uno tiene que esforzarse por ser ese buen testimonio, porque al final, si uno puede saber mucho de la Biblia, uno puede decirle a la persona, mira, la Biblia dice esto, y mandarle WhatsApp así, y escucha esta canción, y mira, pero si uno no es ejemplo, la gente no va a mirar así, oh, mira, sabe caleta de la Biblia. Lo primero que las personas miran es cómo es uno, ver la vida que uno lleva, porque mira, yo aprendí hace mucho tiempo que la gente siempre está pendiente de lo que uno hace. Cuando uno abiertamente confiesa su fe en el Señor, la gente que a uno lo conoce siempre está pendiente de lo que uno hace. Dice, mira, dice que va a la iglesia y... A ver si da el No me vuelto. equivoco. Se queda Sí, con el pues. vuelto, no se queda con el vuelto. Y uno muchas veces pasa por alto eso. Uno piensa que la gente a uno como que no lo mira, pero... Porque a mí me pasó cuando yo hice cosas incorrectas en mi adolescencia. Muchos jóvenes de la iglesia empezaron a agarrarse de lo que yo había hecho para decirle a su papá, pero ¿y cómo él hace eso? Claro. Pero ¿y cómo se le dijo el pastor y cómo lo dejan hacer tal cosa? Entonces yo ahí me di cuenta como la responsabilidad que tenía, pues así como yo tengo que ser ejemplo, porque aunque algo como nada que ver que ellos hagan eso, pero sí me ven a mí como, no sé, como un ejemplo a seguir, o que si yo hago algo ellos tienen el derecho de hacerlo. No debería ser así, pero pasaba. Entonces uno también tiene que esforzarse por dar ejemplo en las cosas y entender eso, porque si uno da un mal testimonio, uno es al Señor al que está... Uno siempre ha aprendido eso, que uno está representando al Señor. Y si yo doy un mal ejemplo, o sea, ¿a qué Jesús estoy dándole a conocer a las personas? Claro. O sea, uno en eso tiene que esforzarse y bueno, yo siempre... Y yo sé que todos nosotros nos esforzamos por eso, aunque uno se equivoca muchas veces y yo sé que quisiéramos estar quizás en otro nivel de nuestra fe o en las cosas que hacemos, pero por lo menos yo me esfuerzo por ser ejemplo y por ser un buen cristiano, una persona que no sea religiosa. Así es. Súper. Amén. Gloria a Dios, hermano. I love you, Jesus. Qué buen capítulo, qué buena conversación. Sí. Se me olvidó que estaban las cámaras. Estamos conversando Sí, amenamente. sí, hoy día tenemos una libreta negra. Amenamente. Es que... Oye, Algo pasó pero- en las vacaciones. y- Bien, pero- está bien. ¿Y el efecto Mandela que hay? Ah, Oye, mira, sí, muy bueno. Oh, les traigo una idea, les propongo una idea. Les propongo. Conversemos A mí se me ocurrió. de cosas que uno da por hechas y no son tan así. A ver, Carlos. Eso ¿Conocido es conocido como el efecto Mandela. ¿Qué significa eso? El efecto Mandela es como que uno dice, Como que el Mickey Mouse usa suspensores. claro, y no lo usa. Ese es el efecto Mandela. Sí, pues. Que uno da por hecho o cree o es como... O el bonito de Tiene la Monopoly imagen, sí usa suspensores. que usa el... ¿Y por qué se llama efecto Mandela? Porque, usa- el monóculo. No usa. porque Sí, las usa- personas... No puedo creer que digamos no use suspensor. ¿Qué Por cosa? favor. No puedo creer que Mickey Mouse no use suspensor. No usa. Búscalo. No te puedo creer. Búscalo. A ver, pongamos la imagen aquí. No te lo puedo creer. No usa. ¿Y No, por no, qué no. se llama efecto Mandela? Acabo Porque de... Porque todos pensamos que... Mandela- Mi estaba- infancia destruida. murió en la cárcel. ¿Qué? Que la gente piensa que Mandela murió en la cárcel Ah. y no. Sino que él salió... Salió, sí, fue presidente. Salió y murió. Salió el atropellar. Entonces tengo acá algunas cosas que uno a veces da por hecho que son así O sea, efecto Mandela bíblico. en la Biblia. Ya. claro. A ver, ¿cómo va? Por ejemplo, Patricio, te pregunto a ti. ¿Quién fue Pregúntame. el rey que ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones? Fácil. ¿Qué crees tú que es? Nabucodonosor. ¿Qué opinan los demás? No es. ¿No es? No. ¿No? Uno como que cree que es él, pero no.
¿Quién fue? Darío el Grande. The best. The best. Dice, ¿Quién fue? El grandfather. el rey Darío fue. Ah, mira. Darío. Darío Conca se llama. Darío Conca. Ustedes se pusieron de acuerdo antes. No, lo dijo. No, pero yo igual pensaba Ah, eso. Pastor ¿eh? Sam, Pastor Por ejemplo, tengo otro. Para ti, Patricio. No, Pero no, son, pero son preguntas, no son efecto Mandela. Po. no, porque pero- uno Sam. da, Es lo pero- que- es lo que uno cree Sí. y siempre ha creído. Yo honestamente sí pensé que era Nabucodonosor. Yo siempre supe que era Darío. ¿Siempre po. supiste? Entonces, ¿cómo se no es efecto Mandela para mí? para ti Es no. que claro, es que no para el Lo grupo. ti- lo tienes Yo sabía fresco. que Mandela no murió en la cárcel. Sí, y lo ¿Sabía? tienes fresco. Sí, Ah, ya. Ya, tengo Pero otro. se da como por hecho Sí, po. popularmente Claro. que él murió así. Mira, de tengo viejo otro en la más cárcel. terrible. Tengo Mucha otro gente más está como, popular. yo pensé que iba- Más popular que ese. ¿Cuántos animales de cada especie puso Noé en el arca? ¿Qué dice la canción? La escuelita dominica. A De todos do- le dicen que de dos en son dos, De dos en dos. de dos en dos. Ya, po. O sea, un macho y una hembra de cada especie. Ya. Ya los animales encerrados. Eso es lo que se dice popularmente, pero no es tan así. En Génesis 7.2 dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas. Mira. O sea, de los animales limpios eran 7 parejas. O sea, O sea, Macho 14. y su hembra. siempre su hija. Más de los animales que no son limpios, una pareja. Con El pezuña. macho y su hembra. O sea, de los animales que no son limpios. O sea, la esos canción que se canta de los animales no limpios. son- Exactamente. Los animales inmundos. Entonces, tú te imaginas todo lo Ahora, es una pareja. ¿Cómo fue? Los de los no limpios. Una pareja de Sí. los inmundos y 7 de los. Sí, por ejemplo, Porque dice una pareja de machos. no, por macho y su hembra. Oh. No, no, Oye, que vos- ¿Qué ideología está ahí? ¿Qué ideología Es que está eso ahí? sí entendí como que eran tres. No. ¿cachai? No, el macho y su hembra dije. Ah, el macho. Ah, no me lo escuchaste. No, 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 no no me lo escuchaste. No, Tengo otro, a ver. pensé que lo había Para. escuchado efecto Mandela. Pero ese buen dato, yo no sabía Sí, que eran sí. 7. De dos en Sí, dos. sí, sí. ¿Y por qué 7 parejas? Era mentira, Un me número- inventé esa número canción. perfecto. Mira, y también dice de las aves. También de las aves de los cielos, 7 parejas, machos y hembras, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. ¿Eso sale en la Biblia? ¿Sí? ¿Legal? En Génesis Sí. 7. ¿Y los ¿Cuánto dinosaurios? es 7-2? Ajá. 7.2, O 7.2. sea que la paloma que sacó Noé estaba dentro de esa. Oye, ¿cómo 2 tiranosaurios cabían en el... El dinosaurio Antonio. No, porque ahí con el diluvio se murieron Los todos. pinosaurios, los Se pinosaurios. murieron todo eso. Dos dragón de Komodo llegó ahí. Patricio. ¿Por qué preguntar? ¿Por qué? Pero ustedes pan. Es que. Tírala a la vez. No, tengo la otra. Acá, aquí. Dale. Lánzala, lánzala. Dice el versículo. Ustedes lo tienen que completar. Complete la verdad. Donde en Proverbios 11:14 dice, ¿Dónde hay un creyente? donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Más en la multitud de consejos hay. Dígalo yo vos, porque todos saben lo que va a decir. Más en la multitud de consejos hay. Sabiduría. ¿Seguro? Bueno, no digan que no dice eso porque ya me mataste con Mickey Mouse. Si no dice eso, La multitud de consejos, sí, uno siempre piensa que ¿hay dice- sabiduría? Claro. ¿No dice ¿Qué? eso? Y eso llega a ser como un Cliché. Vox no, populi. sí, un proverbio popular. Sí, po. No, ¿Y ¿qué qué es lo que dice? hay? Seguridad. Ah, mira. ¿Pero qué versión estoy leyendo? La Reina Valera. Oye, pero entonces cuando las personas dicen eso así predicando es una farsa, una mentira. No sé porque igual puede ser. Mira, es que igual. Pero quizá hay otro yo- versículo que yo dice... quedé con lo que predicó el pastor el domingo de Judas y Y Pedro. Pedro, que la misma palabra en las raíces griegas se refería a dos cosas distintas. Sí. Quizá Hay que buscar. la raíz de esta tiene Porque un igual tiene como un significado poco más sentido. abierto, porque Seguridad. Alguien sabio es seguro. o sea, no más que de seguridad como Me de da certeza de, lo que firmeza. está- de firmeza de lo que está Puede ser. diciendo, pero no es sabiduría. No dice eso. Te voy a buscar la otra Amigo, me versión. quedé. Estáis leyendo la Biblia del oso. Ah, ¿no? no, Y está la otra, por ¿Esa es la Biblia el de otro Rick Warren? versículo más famoso ¿Cachai la que, Biblia del oso? que no existe en la Del Biblia. oso po. buco. Mira, el, Esa está ahí. el NTV Sí, dice, leyendo esa ahí. la seguridad está en tener muchos consejeros. ¿Viste? Pero habla como de, Sí, de una certeza. sí. Pero no de sabiduría. Pero ¿cuál es el Mira, yo versículo más...? Tengo la Biblia en griego. Dale. ¿Cuál es el versículo más perfectamente. tergiversado? Eh,
Hay una frase. Hay una máxima, Sí, una máxima. una máxima que yo creo que todos piensan que existe en la Biblia, pero no existe. ¿Cuál? Que dice: Dios no nos da cargas. Que no Que no podamos soportar, pues. ¿Cuántas veces ¿Qué versículo yo lo es? escuché hasta en predicaciones? Porque hermano? Dios Sí. le da sus peores batallas a su Yo creo que esa es. Es más dicho. Sí, es la más popular. Pero de- ¿por qué uno de piensa todo. que está escrito en la Biblia eso? ¿Y qué dice? ¿No dice eso nunca? ¿En ninguna parte de la Biblia? ¿Leyeron toda la Biblia para eso? No, no existe ese versículo. Po. Busquémoslo. Búscala. ¿Qué dice la IA? ¿Qué dice Mira, Timo? tengo, ¿Qué dice Timo? Tengo uno parecido al de recién. Eso lo dice Franco el Gorila en una canción. Porque el proverbio. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, dilo. Dice: Dios no nos da carga que no podamos llevar. ¡Ok! Oye, mira, el proverbio 24:6 dice: Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejos está la victoria. Amigo. ¿Era Proverbio 24? O sea, El de recién, el 11:14. la sabiduría nunca vino de la multitud. ¿Y de dónde viene la sabiduría entonces? 11, De ¿cuánto? ganar Del almas. temor a Jehová. Porque el que gana almas 11, 14. es sabio. Ah, mira. Del temor a Jehová. ¿Solo eso? Hemos sido timados. ¿Qué le cortó el pelo a Sansón? Dalila, ¿o no? No fue Dalí. Delilah. Oh, ¿No fue Dalila? Ah, no, pues ella lo aguachó para que. Ella lo Entraron. durmió. Sí, Dice la palabra que tiene lo razón. durmió y mientras dormía, un hombre le cortó el pelo a Sansón. Mira, Un hombre que ¿Un hombre? un filisteo. ¿Sí? Un Era filisteo. un barbero. los barberos. El primer barbero. El primer barbero. Hicieron las primeras extensiones. Y Dalila, ¿cuántas veces le hemos tratado mal por eso? Le cortó el pelo a Sansón. Dalila, te pido perdón. No, pero No, Dalila, provocó loco, la le voy a pedir situación. perdón a Dalila. Fue cómplice. Fue cómplice. la. ¿Cómo se dice? La autora intelectual Sí. del hecho. No te pedimos perdón. No. Pollo, Sansón igual. Pues, ¿para qué? Pero bueno. Todos piensan que Dios le puso el nombre a Eva. ¿No se lo puso Dios? Adán le Porque puso. Adán y Eva los creó. No, No, varón y varona. no dice eso. Los dos se llamaban Nadal. ¿No dice eso? Varón y varona. Varón y varón. Y la varona. ¿Y quién le puso Eva a Eva? Adán, pues. Entonces, ¿cuál fue el primer nombre que puso Dios? Ahí me pillaste. De mujer. Primer nombre de mujer. ¿Cuál es? ¿Qué puso Dios? No sé cuál. Sara. 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 Mira. Sí. Mira, mira. ¿Sería fundamento bíblico, Por pues? supuesto. ¿A Dice dónde? la Biblia. Le cambió el Génesis. nombre. De ¿De Sar Génesis? a Sarai. Sí. De Sarai a Sara, perdón. Exacto. Ah, mira. Oye, el hombre es un erudito de la Biblia. Tengo- La Biblia del oso. ¿Qué te tengo una pasó, pregunta. negro? La Lo vacación. cambiaron. Hay que tener Lo vacación, cambiaron, lo güey. Estaba en cambiaron. vacaciones. Tengo una pregunta. ¿Pues puede decir quién fue Enoch? ¿Qué fue, no? Sí. Fue El primer hombre En la luna. llevado en el... llevado sin morir. Pues, Ahora así. tengo que preguntarme, ¿cuál de los dos? Porque hubo uno, el que el Señor lo subió. en Pero fueguito, también en está fuego. el hijo de Ismael, se llama Enoch. Mira. Enoch era un nombre conocido, era un nombre como Juan. ¿Así? No sé, pero hay dos. Mira, Pero no es el mismo. Oh, qué loco. Hay un... buenos datos. un te datito. sacaste. Ahí está, mira. A ver, ¿qué dice? Dice que el Del- griego de seguridad se traduce como salvación, liberación o bienestar. Nunca sabiduría. Entonces la multitud de consejos está la... Seguridad, ¿no? Firmeza. Salvación. Chao. Ahí Eso vamos es con- firmeza, estabilidad, Me desbarataste. Bien quedado. Anonadado, Carlos. Nos desbarataste de un montón Sí. de Voy a llegar a creencias. llorar a mi casa. Voy a llegar a leer la Mickey Biblia Mouse, de nuevo. Mickey Mouse no tiene Pero- suspensor. Procura que sea la misma que estoy leyendo yo. ¿Tú sabes que tenía suspensores Mickey Mouse? No tiene. No. Sí, sí, ¿y nunca tuvo? Nunca tuvo. Nunca tuvo así que el primer dibujo que tuvo, ¿no? ¿Ese que sale? Claro, ese que... No sé si ese, pero el Mickey Mouse que uno conoce no. El de Chernobyl a lo mejor sí. Ese que tiene el ojo acá. Ya después hablamos del... Con los Dilo fósiles. Los conspiraciones. fósiles. Dilo tuyo. Dilo tuyo. Muchachos, muchas gracias por vernos una semana más. Esperamos que puedan seguirnos en nuestros canales de YouTube, TikTok, Instagram,
escríbanos ahí, vamos a estar Spotify. atentos a todos sus comentarios. Sí, Síganos chat. en Spotify, Sí, chat. escúchenos, estamos pendientes a sus Yala. comentarios. La Si Yala. quieren aportar acá, nosotros estamos bienvenidos a recibir todas. Gracias a la producción, gracias a cada uno de ustedes que Gracias a la semana a técnica, semana se por sacrifica buena por estar presencia. acá. Muchas gracias, los Muchas queremos gracias. mucho. Nos vemos. Corazón Tierra coreano. amarilla, La suelta próxima amarilla. Chao, 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 chao. Muchas Mira, gracias. Se viene Vamos. matrimonio el viernes. Deja. Ájale. A temblar. En vivo, Capítulo en especial, vivo. capítulo especial.